¿Hoy qué vamos a hablar, doctora? Primeramente, quería que comentemos sobre los incrementos que va a haber este mes en las jubilaciones y pensiones. Para eso hemos armado un cuadrito que nos informa cuánto es el incremento de septiembre, es 1,9%. Este monto surge del IPC de hace 2 meses. Entonces, el IPC de julio se ve representado en septiembre. Es este 1,9%. Lo que tiene esta nueva fórmula, que como tiene que ver con la inflación, uno se puede anticipar de cuánto va a poder ser el aumento del mes siguiente, sabiendo qué hay de inflación en el mes anterior, cada 2 meses, digamos. La resolución es la 298-2025. Uno preguntaría, ¿y por qué hay una resolución? Bueno, porque sale por resolución del Gobierno Nacional y hasta que no está publicado en el boletín oficial es como que no es literal oficial el aumento. El haber mínimo se va a subir a los 320.277 pesos con el bono de 70.000 pesos que, como habíamos estado hablando en micros anteriores, no se va a movilizar el bono, continúa todavía en 70.000 fijo. No se logró el quórum necesario en la Cámara de Diputados para poder aumentar o para que el bono también siga aumentando con la inflación. Por lo tanto, seguimos con un bono en 70.000 que lamentablemente ya no es como cuando fue al principio, que era un bono que redondeaba bastante los haberes. Es como que también está quedando pequeño al contrario de lo que deberíamos estar esperando, que es que la jubilación se incremente y el bono también se incremente. Porque digamos, esto no lo digo yo, la mayoría de los beneficiarios, tenemos un 70% en Argentina de beneficiarios que cobran estos 320.000 pesos, más los 70.000 del bono, estamos hablando de 390.000 pesos y es como que no alcanza, ¿no? El haber máximo, fíjate qué interesante, se ubica en los 2.155.000. Esto implica que las personas que hicieron aportes muy altos, muy altos, tienen un techo que les golpea en la cabeza, este tope, estos 2.155.000. Más adelante vamos a hablar si se puede sacar o no ese tope. El bono extraordinario, como comentábamos, se mantiene en 70.000. ¿Qué pasa si yo cobro 350.000? Bueno, me van a agregar un proporcional del bono hasta llegar a 390.000. Es como que el piso de la jubilación pasa a ser 390.000, salvo que yo tenga 2 beneficios. Sumamos 2 beneficios, estamos en el orden de los 640.000 pesos, entonces ahí ya no correspondería el bono. La prestación universal del adulto mayor, que hemos estado hablando, las pensiones no contributivas, se ubica en el orden de los 256.000 pesos, si tienen bono. Al igual que las pensiones no contributivas, que este fue el tema de la semana pasada, donde tratamos de entender qué era ANDIS, que era esta Agencia Nacional de Discapacidad que estaba controvertida con los audios. Bueno, es la agencia que otorga estas pensiones no contributivas y fíjense que el valor es bastante bajo, está en 224.000 porque es el 70% del valor de la jubilación. Y sí, se suma el bono. Lo mismo ocurre con la pensión madre de 7 hijos. Luego, fíjate acá dice prestación básica universal. ¿Por qué lo ponemos a este ítem? Porque la prestación básica universal se incrementa también con la inflación y es parte del haber jubilatorio. O sea que la prestación básica sí se aumenta y todas las jubilaciones por arriba de la mínima se aumentan al mismo compás. La base imponible mínima está en 107.000 pesos. Esto implica que si yo tengo una boleta de sueldo de menos de 107.000 pesos mensuales, no me la consideran como mes completo trabajado. Esto es muy importante, sobre todo para personas que hacen trabajos esporádicos, que a pesar o por horas o, por ejemplo, de temporada, es muy importante darnos cuenta si en el recibo figura este 107.000 pesos mínimo para considerarlo mes trabajado y aportado. Y la base imponible máxima, es decir, yo si tengo un trabajo muy bien remunerado, hay muchísimas personas que trabajan en empresas multinacionales, etcétera, que cobran realmente muy bien, no le descuentan sobre los 8 millones de sueldo, no sé cuánto tendrán, bueno, los 7, los 6, sino que hay un tope también para el descuento. Y por eso dice base imponible máxima, es el haber máximo que se considera en Argentina para el descuento jubilatorio. ¿Qué es la bagatela?
Cuando yo voy a hacer una presentación y soy autónomo monotributista y tengo deuda de intereses, puedo solicitar esta bagatela, que son intereses que no me los van a exigir que yo los abone. También la bagatela se va incrementando al compás de la inflación. Y tenemos las cuotas. Recordemos que habíamos estado hablando cómo hago para completar años de servicio si me quiero jubilar. Bueno, la cuota que yo voy a estar pagando, la UCAP, también tiene incrementos con la inflación y ahora se ubica en 31.282 pesos. El valor máximo de las cuotas de unidad de pago de deuda previsional se ubica en 96.000 pesos. Y no sé si quedó fuera el aumento para docentes que se coloca, todavía no vimos en el boletín oficial cuánto va a ser el aumento para las docentes jubiladas, estamos hablando, no las que están en actividad, se ubica en los 6,5% aproximadamente. Y ahora pasamos, si quieren, al tema que habíamos preparado para el micro de hoy. Muchas consultas subieron sobre el tema de las pensiones con aportes. Como habíamos estado hablando de las pensiones sin aportes la semana pasada, yo digo, bueno, no, tenemos que distinguir las pensiones para cuando fallece un trabajador o para cuando fallece un beneficiario de una jubilación. El nombre de pensión directa tiene que ver con el fallecimiento de una persona. Si me corre la placa. Sí, no vamos a... Bien. ¿Qué es la pensión? Ahí está, es que yo como que me adelanté y bueno, ya no veía si estaba la placa. Este es un beneficio ante la pérdida de una fuerza laboral en una familia, en el caso de una pensión de un trabajador. Una de las dos personas, puede ser la mamá o el papá, que fallecen, o la esposa o el esposo, el conviviente, fallece y se suplanta esta fuerza laboral, este ingreso, con un beneficio previsional. En este caso, si era una persona que estaba trabajando, se llama pensión directa, y si es una persona que ya era jubilado, se llama pensión derivada. La pensión directa, por eso hemos buscado una foto que nos da como un marco. Puede faltar alguna de las personas que todavía están activas y en ese caso el Estado Nacional, por los aportes que está haciendo el trabajador, le va a abonar este beneficio al núcleo familiar. Se solicita cuando la persona fallecida era un trabajador en actividad laboral que aportaba al sistema previsional. O también se puede solicitar si la persona es monotributista o autónoma. ¿Quiénes son los beneficiarios de este tipo de beneficios? El cónyuge, la conviviente, los hijos menores de 18 años o también los hijos discapacitados si son mayores de edad, sin límite de edad. Es muy importante porque me han preguntado hace poquito qué pasa si una hija cuida a sus papás. Bueno, en el caso de la ley 24241 hubo un gran cambio con respecto a esta visión de lo que eran las hijas solteras que cuidaban a sus papás y ya no tienen la posibilidad de obtener el beneficio de la pensión de sus papás. Requisitos del beneficio: para que los familiares puedan acceder, el trabajador fallecido debe cumplir con requisitos de aportes, que es lo que vamos a ver dentro de una plaquita nomás. Ahí está. Pensión derivada. Todavía estos no son los requisitos de los trabajadores. En cambio, la pensión derivada es cuando fallece una persona que encabezaba un beneficio de jubilación. Ahí hemos estado hablando hace poquito de las pensiones no contributivas que no se heredan, que es una manera sencilla de decir cuándo puedo cobrar la pensión de la persona con la que estoy viviendo. Si es una no contributiva, esas no se heredan. La madre de 7 hijos tampoco se hereda porque es una pensión no contributiva. En cambio, si la persona había estado percibiendo una jubilación que se había obtenido ya sea con moratoria o se había obtenido con el trabajo, con el esfuerzo laboral, sí va a caber un beneficio de pensión para el cónyuge o el conviviente que queda supérstite. ¿Quiénes pueden solicitarlo? Acá de nuevo, el cónyuge, el conviviente, los hijos menores de 18 años y los hijos mayores que tengan una discapacidad laboral sin límite de edad. El principal es que la persona ya haya estado jubilado, por eso es que se llama derivada.
Si pasamos a la siguiente placa, acá nos vamos a detener un poquitito en algunos puntos. Quienes tienen derecho a la pensión está establecido en el artículo 53 de la ley 2441, que es la ley de jubilaciones y pensiones del CIPA de Argentina. Por eso es que yo le decía a las chicas, pongamos de dónde surge esto para llevar como más seriedad en el micro. El viudo se refiere a quien haya estado casado con la persona que fallece. Acá lo importante es que acreditar que además esté el mismo domicilio en el documento y no solamente el acta de matrimonio. El acta de matrimonio no tiene que tener inscrito en la marginal un divorcio o una separación. Entonces el acta de matrimonio hay que obtenerla a posteriori del fallecimiento y, como bien les decía, la ANSES va a corroborar que los domicilios tanto del acta de función como del DNI coincidan. Si no, hay que hacer una probatoria de domicilios o si no, la ANSES va a verificar si es que efectivamente convivían al momento del fallecimiento de esta persona. Luego está el o la conviviente. En el caso de las personas que no se casaron, el Código Civil argentino igual tiene crea esta figura del conviviente con derecho a pensión, porque lo que se intenta proteger es el núcleo familiar que vivía porque estaba a cargo esta persona y con ese dinero se podía hacer todo lo que uno, las compras, pagar la salud, etc. Entonces, ¿qué es lo que dice la figura del conviviente? Que para los vecinos tiene que haber funcionado como si fuesen un matrimonio. Ese es como el rasgo fundamental. Es más, uno completa formularios y pregunta, una de las preguntas es, ¿parecían un matrimonio? O sea, vivían como si fuese, se procuraban los cuidados necesarios, se acompañaban, etc. Eso tiene que ver con el conviviente. Es más complejo para poder lograr la pensión del conviviente, hay que hacer todo un expediente y ya vamos a ampliar un poco más adelante sobre la figura del conviviente porque lamentablemente está de moda estar soltera, como dice la canción, y no casarse, lo cual para nosotros los abogados es un problema, así que bueno, sería buenísimo que se casen, así nos ahorramos varios dolores de cabeza. Claro. Pero bueno, vamos a ir con este micro, aunque sea que logremos que una persona se case, lo vamos a tener. Los hijos discapacitados, como les comentaba antes, tienen que tener cierto porcentaje de discapacidad, en general un 66% o más. Nos van a pedir también una documentación como puede ser el certificado único de discapacidad, como puede ser que esta persona esté percibiendo una pensión no contributiva por discapacidad. Bueno, es sin límite de edad, quiere decir que sí, fallecen los papás del discapacitado y el discapacitado tiene 65 años, igual le corresponde la pensión por sus papás. O sea que eso es súper importante, porque a veces vienen al estudio y dicen, no, porque me dijeron que como yo ya tenía más de 30 años, no sé dónde sacan los números, ya no me correspondía, no. El hijo discapacitado es sin límite de edad. Es todo un montón de convenios y de leyes que tiene la Argentina de protección a la discapacidad. Y los hijos solteros hasta 18 años. Y acá en este punto hay algo muy interesante, porque en el estudio nosotros hemos logrado que no habiendo cónyuge o conviviente, los chicos huérfanos hayan podido mantener la pensión hasta los 25 años, porque la ANSES te la corta cuando cumplen 18 años. Entonces es muy importante que mediante un amparo se puede continuar percibiendo la pensión hasta los 25 años si estudian, pero eso solamente judicialmente. Lo que dice el artículo 53 es que hasta la mayoría de edad, que son 18 años. La siguiente placa vamos a ver como más en detalle que tiene que ver con la regularidad de aportes para los trabajadores en actividad. Los autónomos tienen que tener pagadito el aporte hasta el mes siguiente del mes que estamos abonando. Es decir, que yo septiembre lo pago en octubre. Y el operador, cuando yo llevo la documentación del autónomo fallecido, va a contar mes a mes si es que se estuvieron haciendo bien los aportes. Lo mismo con el monotributo, pero mes en curso. Es muy importante que las personas que son monotributistas o autónomas tengan la cuenta de cómo van haciendo sus aportes, porque es una protección integral de la familia.
Tal vez puede suceder que uno diga, bueno, por 390.000 pesos, pero es una manera de dejar algo a los hijos o a la cónyuge o al cónyuge, aunque sea una protección de PAMI o de lo que es la obra social, que es súper importante. Son de a pesitos, y sobre todo en el caso de un evento no deseado que se va joven una persona, bueno, por lo menos este tipo de ayuda podría llegar a hacer salir de alguna situación. A veces yo me encuentro con taxistas, que me encanta charlar con los taxistas, y sí, ellos no hacen mucho el aporte entonces yo le digo, si vos tenés señora y tenés hijitos y vos no estás y no va a haber quien maneje el taxi, o sea, aunque sea, le dejamos una obra social. En cambio, para los trabajadores en relación de dependencia la cosa cambia, porque tenemos que tener cierta regularidad de aportes. Tenemos que tener 36 meses o 30 meses dentro de los 36, es decir, dentro de los últimos 3 años, el operador va a decir, bueno, esta persona falleció en mayo, de abril para atrás se va a fijar cuánto hay de aportes. Y en base a eso voy a ser regular o irregular, o no voy a tener acceso a una pensión. Entonces también es importante que el trabajador controle, y si se quedó sin trabajo y ya no cobra más el fondo de desempleo, bueno, me anoto en un monotributo. Es una manera de una protección integral para la familia. Y por último, creo que es por último, la pensión derivada. La pensión derivada, retomamos un poco, se llama derivada porque deriva de un beneficio de jubilación. Esto es importante porque a veces la gente saca mal el turno y llegan al ANSES y está mal la petición. Más que nada hay que demostrar que se estuvo conviviendo con la persona antes de fallecer, con el tema de lo que es la dirección, en el DNI, en el acta de defunción. Tal vez podemos demostrarlo con servicios de la casa, si la casa está a nombre de los dos, si tuvimos hijos, si no tuvimos hijos. Y para los hijos con discapacidad también hay un requisito que es el estar a cargo. O sea que nosotros tenemos que demostrar que ese hijo discapacitado podía vivir gracias a que esos padres lo alimentaban. Entonces, al no estar esos padres que lo están alimentando, el Estado viene a suplir con el beneficio de una pensión derivada para hijo con discapacidad. Y creo, Laurita, que hemos hablado un montón. Hemos hablado. Esperemos que haya quedado clarísimo. De todos modos, doctora Mercedes, el próximo lunes lo podemos volver a explicar. Y los que tengan Veremos dudas, a ver si hay alguna consulta, porque bueno, a veces uno siente que está todo dicho, y cuando lo estás viviendo en carne propia, ¿no? No es. Y ahí empezás como a decir, uy, ¿qué habían dicho cómo era? Así que bueno, sí, encantadas de la vida. Bueno, Bustos y Melián, ahí está la placa. Ya saben, tienen que buscar a la doctora Mercedes Melián de lunes a viernes de 9 a 13 y va a estar respondiendo todas sus consultas. Este micro y este espacio que es para informarte, acompañarte en todo lo relacionado con jubilaciones, pensiones y derechos previsionales. Buscarlas en redes sociales también, ¿no? Es nuevito la red social, pero allí pueden preguntar de todo y para todo.